3 de la mañana. No hay alarma, no hay ruido en el pasillo, no hay razón aparente para estar despierta. Y sin embargo, ahí estás. Los ojos abiertos en el techo, el corazón en su ritmo normal, el cuerpo que descansó suficiente, pero la mente que decidió, sin consultarte, que ya era suficiente. La ciudad afuera en un silencio que la ciudad casi nunca tiene. Los coches, pocos, las voces, ninguna, solo el zumbido lejano de algo que siempre funciona, aunque nadie lo note. Quizás te ha pasado esto, quizás no una vez, quizás muchas, y quizás como yo siempre hiciste lo mismo, mirar el teléfono para ver qué hora es aunque ya sabes qué hora es, tomar un vaso de agua, dar vuelta en la cama, esperar que pasara. Pero aquella noche, por primera vez en muchas noches de 3 de la mañana, decidí no esperar que pasara, decidí responder. Lo que Lucía descubrió en esa conversación no era que su vida estaba mal, era algo más difícil y más honesto que eso, que estaba suficientemente bien como para no justificar un cambio, y suficientemente lejos de lo que quería como para no estar nunca del todo en paz. Quédate hasta el final, porque esto no es una historia sobre insomnio ni sobre crisis, es sobre lo que pasa cuando por fin dejas de huir de las preguntas que la madrugada lleva tiempo intentando hacerte. En un departamento de clase media en una ciudad que nunca duerme del todo, vivía Lucía, 43 años, coordinadora de comunicación en una empresa de servicios que llevaba 15 años en el mercado y que le daba a Lucía exactamente lo que una empresa estable le da a alguien competente: seguridad, reconocimiento moderado, tareas conocidas y la certeza tranquilizadora de saber que el lunes que viene iba a parecerse mucho al lunes de hoy. Lucía había construido su vida con cuidado y con inteligencia. Tenía departamento propio, lo había pagado sola, con 15 años de trabajo constante y decisiones financieras razonables. Tenía amistades reales, del tipo que responden cuando llamas y que no necesitan ser vistas cada semana para seguir siendo amistades. Tenía una relación con su hermana que había mejorado con los años, después de la distancia difícil de los 30. Tenía una rutina de ejercicio que cumplía 4 días de cada 7, que no era perfecta, pero era real. Nada estaba roto. Ese era exactamente el problema. Cuando algo está roto, hay una dirección clara: arreglarlo. Cuando algo duele lo suficiente, la dirección también es clara: hacer que deje de doler. Pero cuando todo funciona y nada duele lo suficiente, cuando la vida está organizada y sostenida y razonablemente satisfactoria, la dirección desaparece y queda algo más difícil de nombrar que el dolor: la sensación de que estás viviendo una vida que resultó, no la vida que elegiste. Lucía no habría podido decir exactamente cuándo había empezado a despertar a las 3 a.m. Quizás un mes atrás, quizás antes, y solo llevaba un mes prestándole atención, sin razón identificable, no un sueño que la asustara, no una preocupación concreta que la mantuviera despierta, no ansiedad sobre nada específico. Solo los ojos abiertos en el techo a las 3 a.m., el cuerpo descansado y algo que no sabía nombrar pero que no la dejaba volver a dormir. Su médica le había dicho que era normal a su edad: cambios hormonales, estrés acumulado, el cuerpo ajustando sus ciclos. Le recomendó magnesio y una rutina de sueño más consistente. Lucía compró el magnesio, siguió la rutina, siguió despertando a las 3 a.m. Y cada vez que despertaba, hacía lo mismo. Miraba el teléfono, tomaba agua, ponía un podcast con la voz de alguien hablando de algo que no le importaba demasiado y esperaba que el sueño volviera. Hasta el miércoles de noviembre. Esa noche, Lucía despertó a las 3 a.m. como siempre. Extendió la mano hacia el teléfono y justo antes de tomarlo se detuvo.
No supo exactamente por qué se detuvo. Quizás porque ya había hecho eso demasiadas veces y el resultado era siempre el mismo. 40 minutos mirando pantallas, ojos más cansados, sueño que tardaba en volver o no volvía. Retiró la mano. Se quedó en la oscuridad. El techo blanco, la línea de luz de la calle que entraba por el borde de la cortina, el sonido del ventilador en el pasillo, y la pregunta que llegó sin que la llamara, con la precisión sin urgencia de las cosas que llevan tiempo esperando que haya suficiente silencio. ¿Estás viviendo la vida que quieres o la vida que resultó? Lucía se quedó con esa pregunta en el techo durante un tiempo que no midió, y luego hizo algo que no había planeado hacer. Se levantó, fue a la cocina, puso agua a calentar para un té y volvió a la cama con el cuaderno que tenía en el cajón de la mesita de noche, el cuaderno que había comprado para escribir y que llevaba 6 meses en blanco. Lo abrió, escribió la pregunta en la primera página y se respondió: «No la vida que quiero es diferente de la que tengo en todo», escribió con la letra irregular de las 3 a.m. «Pero hay partes que son completamente de otra persona. El trabajo que elegí porque era sensato, no porque me importara de una manera que valiera la pena. La ciudad donde vivo, porque aquí estaba cuando debía echar raíces, no porque la hubiera elegido. La manera en que paso los domingos, que es cómoda y vacía al mismo tiempo». ¿Lo leyó? No lo borró. Escribió la segunda pregunta: «¿Qué es lo que más temo que no sea cierto sobre mí misma?». Esta tardó más en responderla, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era la clase de cosa que se sabe y se evita con la eficiencia de años de práctica. Escribió: «Que ya no me queda tiempo suficiente para hacer algo que importe, que la ventana en la que hubiera podido ser una versión más valiente de mí misma ya cerró, que lo que llamé prudencia en realidad era miedo, y que confundí las dos cosas durante tanto tiempo que ahora ya no sé si hay diferencia». Se detuvo. Afuera, un coche pasó por la calle. El sonido llegó y se fue. Escribió la tercera pregunta: «Si supiera que me quedan 5 años de salud plena, ¿qué cambiaría mañana?». Esta fue la más difícil, no por la respuesta. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido para ser inventada. Escribió: «Dejaría el trabajo que hago bien, pero que no me importa lo suficiente. Empezaría el proyecto de comunicación independiente que llevo 3 años describiendo en conversaciones con amigas, pero que nunca empecé porque siempre había una razón para esperar. Pasaría más tiempo en el mar, no vacaciones, sino tiempo real, el tipo que cambia como piensas. Le diría a las personas que quiero lo que pienso de ellas antes de que haya una razón específica para decirlo». Lo leyó 2 veces. Había cosas que tenía que cambiar mañana, aunque le quedaran 40 años de salud plena, no porque fuera a morir pronto, sino porque las razones para no hacerlo eran del mismo tipo de siempre: prudencia, que era miedo; espera, que era evitación; un mañana que seguía siendo mañana. Escribió la cuarta pregunta. ¿Qué le diría a la Lucía de 20 años que está esperando que empiece su vida real? Y esta vez no tardó nada. Le diría: «Ya empezó. Lleva años empezada. Cada día que viviste era vida real, no el borrador de algo que viene después. El problema no es que no hayas empezado todavía, el problema es que sigues esperando la señal que te diga que es el momento correcto. Y esa señal no viene, nunca viene. Lo que viene son los miércoles a las 3 a.m., que son la única señal que el tiempo sabe mandar». Lucía dejó el lápiz en el cuaderno. Afuera, la ciudad seguía en el silencio de las 3 a.m. Adentro, algo que había estado revuelto durante semanas, quizás durante años, se había asentado de una manera que no era paz exactamente, pero que se le parecía más que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. No había resuelto nada.
Las respuestas que había escrito no eran un plan, eran un mapa de lo que sabía y había estado evitando saber. Y los mapas no mueven el barco, pero sin mapa el barco no sabe hacia dónde ir. Había cosas en ese cuaderno que iba a tener que cambiar. No mañana, algunas sí mañana. El trabajo no iba a dejar de ser lo que era de un día para otro. La ciudad donde vivía iba a seguir siendo la misma ciudad. Pero había cosas que sí podían empezar mañana, o más precisamente hoy, en unas pocas horas, cuando el sol saliera y la vida diurna volviera con sus rutinas y sus razones para no cambiar nada. Lucía cerró el cuaderno. Miró el techo un momento más. Luego cerró los ojos y durmió. Hay cosas que solo se ven en la oscuridad. El espejo del baño, de día, te muestra la cara que el mundo ve, la que usas para trabajar, para relacionarte, para funcionar. A las 3 a.m., si te quedas el tiempo suficiente y dejas de buscar el teléfono o el podcast o cualquier cosa que haga ruido para no escuchar el silencio, el espejo muestra algo más difícil y más necesario. Muestra quién eres cuando no hay nadie mirando y no hay ningún lugar a donde ir. Eso fue lo que Lucía vio esa noche. No un fracaso, no una vida desperdiciada, sino la distancia exacta entre donde estaba y donde quería estar, y la conciencia de que esa distancia no iba a reducirse sola. Las semanas que siguieron no fueron fáciles de una manera dramática, fueron difíciles de la manera en que son difíciles las cosas que requieren constancia sin recompensa inmediata. Lucía empezó a registrar en el cuaderno cada mañana una cosa concreta que podía hacer ese día en dirección a lo que había escrito a las 3 a.m. No grandes decisiones, pequeñas acciones. Investigar qué requería registrar un servicio de comunicación independiente. Llamar a una amiga que había dejado de frecuentar porque la vida había sido más cómoda sin esa conversación difícil que sabían que necesitaban tener. Decirle a su hermana algo que hace años quería decirle y que siempre postergaba para cuando hubiera un momento mejor. No todo fue limpio. Hubo semanas donde el cuaderno de mañanas se saltaba días. Hubo decisiones que parecían claras a las 3 a.m. y que a las 10 a.m. parecían complicadas por razones perfectamente razonables. Hubo una conversación con su jefa sobre reducir horas que terminó mejor de lo que esperaba y peor de lo que esperaba al mismo tiempo. Pero el cuaderno seguía ahí, y las preguntas del miércoles de noviembre seguían siendo las mismas preguntas, ahora escritas en la primera página como el punto de referencia al que volver cuando el ruido del día hacía que todo pareciera más fijo de lo que era. 4 meses después, Lucía tenía 3 clientes independientes de comunicación que le pagaban por trabajo que le importaba de una manera diferente al trabajo de la empresa. No suficientes para dejar el empleo todavía, suficientes para saber que era posible y que la dirección era real. Había ido al mar en enero, no una semana de vacaciones, sino 2 semanas de trabajo remoto desde una ciudad costera que había querido conocer durante años y que siempre había dejado para cuando hubiera un momento menos ocupado. El momento menos ocupado nunca llegó. Ella decidió ir de todas formas. Había tenido la conversación con su hermana. No salió perfecta, ninguna conversación importante sale perfecta, pero había salido honesta, que era lo que necesitaba ser. Y una noche de marzo, Lucía despertó a las 3 a.m., esta vez sin el peso de las semanas anteriores, sin la ansiedad de quien sabe que hay algo que no está atendiendo, con la familiaridad tranquila de quien conoce ese lugar y ya sabe qué hacer cuando llega. Se levantó
Hizo café, no té, café, porque a las 3 a.m. de marzo ya no tenía que volver a dormir inmediatamente. Se sentó en la sala con el cuaderno y lo abrió en la página de la semana. La ciudad afuera en silencio, el espejo que solo funciona de noche haciendo lo que sabe hacer, y Lucía al otro lado, ya sabiendo mirar. Mi amiga, la historia de Lucía no es sobre insomnio, es sobre algo que casi todo el mundo experimenta y muy pocos atienden. Esas horas de la madrugada donde el ruido del día por fin para y algo que lleva tiempo queriendo ser escuchado finalmente tiene silencio suficiente para llegar. Quizás tú también despiertas a las 3 a.m. Quizás también has hecho lo mismo que Lucía hacía antes, mirar el teléfono, tomar agua, poner algo de ruido para no escuchar el silencio. Y quizás, si eres honesta u honesto, sabes que ese silencio no está tratando de angustiarte, está tratando de decirte algo. La ansiedad de la madrugada no siempre es un síntoma de algo que va mal. A veces es la respuesta del cuerpo a una pregunta que llevas tiempo sin hacerte. No te despierta para angustiarte, te despierta para que prestes atención. La pregunta es si vas a escuchar o si vas a seguir esperando que pase. Hay 3 verdades que quiero que te lleves. Primera, la vida que funciona no siempre es la vida que quieres. Y la diferencia entre las dos es exactamente la clase de cosa que no se ve de día, con el ruido del trabajo y las rutinas y los compromisos de siempre. Se ve a las 3 a.m., en el silencio, cuando ya no hay ningún lugar a donde ir, y lo único que queda es lo que de verdad piensas sobre tu propia vida. No lo que te conviene pensar, lo que piensas. Segunda, las preguntas que evitas son las que más necesitas responder. No porque las respuestas vayan a ser cómodas, casi nunca lo son, sino porque mientras las evitas, toman la forma de la ansiedad de la madrugada, del malestar difuso de los domingos, de la sensación de que algo no encaja, aunque no sepas exactamente qué. Hacerse las preguntas no resuelve nada de inmediato, pero es el único lugar desde donde cualquier cosa puede empezar a resolverse. Tercera, el momento correcto no existe. Existe el miércoles a las 3 a.m., cuando por fin dejas de esperar que pase. Lucía no tuvo una crisis que la forzara a cambiar. No perdió nada, no llegó al fondo. Solo se quedó en el silencio el tiempo suficiente para escuchar lo que llevaba tiempo queriéndose decir. Y eso fue suficiente para empezar. Tu desafío es uno solo. La próxima vez que te despiertes en la madrugada sin razón aparente, no abras el teléfono. Quédate en la oscuridad 3 minutos y hazte una sola pregunta honesta, la misma que Lucía se hizo primero. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la vida que resultó? No tienes que tener la respuesta perfecta. Solo hazte la pregunta y escribe lo que llegue. Aunque sea una línea, aunque sea torpe, aunque sean las 3 a.m. y la letra te salga irregular, porque lo que escribes en el silencio de la madrugada es lo más honesto que escribirás en todo el día. Escríbeme en los comentarios. ¿Hay una pregunta que llevas tiempo evitándote? No tienes que responderla aquí, solo nombrarla. A veces, nombrar la pregunta ya es el primer paso. Y si conoces a alguien que despierta en la madrugada con esa sensación de que algo no encaja, sin saber exactamente qué, comparte esto con esa persona hoy. Las 3 a.m. no son el problema. Son el momento en que el ruido del día por fin para, y lo que llevas tiempo sin escucharte decir, finalmente tiene silencio suficiente para llegar.